La violencia criminal se ha extendido peligrosamente por todo el país, tanto como la violencia familiar, la violencia comunitaria y la violencia social. Profanaciones de cadáveres, masacres, actos de tortura, descuartizamientos y calcinaciones. Todo un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de la incidencia delictiva. Soy Genia Nobel y estamos en la penumbra, donde todo ocurre en el sótano del poder. Podemos encontrar niños que fueron asesinados a golpes por sus familiares, encontramos mujeres que fueron descuartizadas o calcinadas, encontramos casos de masacres, como las que se han registrado en Cerezos, pero también en las calles. Encontramos actos de tortura. Y eso solo por nombrar algunos ejemplos, pero son más de 1,850 eventos que podrían catalogarse atroces. En México hay más de 75,000 personas desaparecidas, cerca de 3,900 homicidios mensuales, más de 30,000 casos de tortura, 12 feminicidios diarios, cifras escalofriantes de violencia, como si fuera un país en guerra. Lo que tenemos hoy son crecimientos sostenidos de violencia y mes con mes rompemos récords en materia de asesinato y el número de desaparecidos también sigue creciendo. Pasamos del sexenio de Calderón, donde la narrativa oficial era se están matando entre ellos, a la narrativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que decidió no hablar del tema de la violencia hasta que rompió el caso Ayotzinapa, y ahora estamos en un gobierno que niega la violencia diciendo que se acabó porque ha llegado un nuevo régimen donde la violencia no existe. Solo en el primer semestre de este 2020 se registraron 2,124 hechos de violencia, con 2,802 víctimas. Un promedio de 12 actos atroces se cometen diariamente, principalmente la profanación de cadáveres, masacres, tortura, cuerpos descuartizados o calcinados, así como el asesinato de menores de edad. Son números escalofriantes, registrados en nuestras bitácoras, pero sobre todo son historias de dolor y muerte para miles de familias en México. Los registros de violencia extrema se concentran en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Guerrero. No es coincidencia que en todos estos estados la incidencia delictiva oficialmente reconocida supera la media nacional. Un país ensangrentado con miles de víctimas. Guanajuato es el estado más violento con 537 actos de horror que encontramos. Después Michoacán 270, Jalisco 205 y los menos violentos Yucatán, Campeche y Baja California Sur. Junio ha sido el mes donde más hechos de violencia atroz se han registrado, con 534 casos, seguidos de enero con 512 y mayo con 486. Es obvio que el confinamiento obligado por el coronavirus siguió aumentando la galería del horror. No solamente la violencia extrema o los actos atroces son cometidos por grupos de delincuencia organizada, también son cometidos dentro de las familias y dentro de las comunidades. Hay actos de suma violencia que son cometidos por los propios padres de niños que los golpean hasta morir, que los amarran, que los hieren. La normalización de la violencia es un problema grave, pero nada peor como la impunidad. El principal cómplice de los perpetradores de la violencia, de los autores materiales de la crueldad, de la barbarie. A Javier Duarte en Veracruz no se le está enjuiciando por las desapariciones o ejecuciones en Veracruz, a pesar de que hay pruebas suficientes para demostrar la participación de la policía estatal en desapariciones y ejecuciones. Al Chapo Guzmán no se le enjuició en Estados Unidos por nada vinculado a crímenes. A Genaro García Luna no se le está enjuiciando por crímenes perpetrados por la Policía Federal. No están siendo enjuiciados por la masividad de crímenes, sino por narcotráfico, posesión de armas, un asesinato por acá.
no tenemos las capacidades o no hemos querido generar las capacidades para hacer análisis de contexto y analizar fenómenos y entregar justicia por fenómenos en macrocasos y no en casos individuales. ¿Cómo sería? Esto no es, Jania, esto no es ciencia de la NASA. Esto se ha hecho en muchos países, simplemente en México no ha habido voluntad para hacerlo. Sin estrategia, sin comprender las realidades locales, sin políticas de género, sin programas de prevención ni enfoques psicológicos para atender la violencia, la ficción nos ha superado y no se está atacando el origen del problema. Hemos discutido mucho en el país cuánta fuerza necesitamos para acabar con la violencia. Que si es el ejército, que si es el mando único, que si son los federales, que si es la coordinación. Lo que tenemos que preguntarnos es cuánto Estado necesitamos para acabar con la violencia, no cuánta fuerza necesitamos. No se va a batir la violencia con estos niveles de impunidad, nunca. Lo que tenemos son una serie de medidas que no son conexas. Si tú ves el Plan de Desarrollo Sectorial de Seguridad, realmente es un escrito mucho más ideológico. ¿Qué necesitamos? Básicamente es formar policías, focalizar los recursos para prevención de violencias en las comunidades y una estrategia nacional para la atención psicológica de las víctimas y de las familias. ¿Nos estamos normalizando ante esta era violenta que estamos viviendo? Pues la capacidad de indignación está ahí. Lo que hemos hecho es un proceso de negación ante la realidad. La violencia es el último recurso del incompetente. Soy Jania Nobel desde la penumbra en este sótano del poder.